grabando. Estamos hace un mes, 2 meses atrás, en abril, y este último anuncio de la FDA lo que decía es que decidía sacar del mercado norteamericano todas las mallas para reparación de prolapso por vía vaginal. Que ese anuncio tan fuerte diciendo todas las mallas, básicamente fueron 2 grandes marcas de mallas, que eran las únicas que habían sobrevivido a todo el lío de las mallas en Estados Unidos. Que era una malla que, bueno, que muchos de ustedes conocen, que es el Uphold, y otra malla de Coloplast, que también era una malla de compartimiento anterior. Y cuando la FDA hace este anuncio en Estados Unidos, todos se asustaron mucho, y la verdad es que yo estoy en varios grupos de WhatsApp de distintos lugares de Latinoamérica, y los grupos de WhatsApp se pusieron, el 16 de abril fue como el día que estalló WhatsApp para la uroginecología. Estaban todos preocupados. Yo estaba en el grupo de acá de Ascojur también y había como muchos mensajes de sacaron el Uphold y ahora qué están haciendo en el grupo de ALAP, que es la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico también, de vuelta, ¿qué vamos a hacer? Había mucha reivindicación de los tejidos nativos y bueno, por fin vamos a aprender a operar de vuelta prolapso porque parece que las mallas nos habían sacado la opción de poder aprender a hacer cirugías de prolapso. Pero antes que nada, lo que primero tenemos que analizar después de este anuncio es ¿qué es o quién es la FDA? ¿Todos ustedes saben qué es la FDA en Estados Unidos? La FDA básicamente lo que hace es regular la venta de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos en Estados Unidos. ¿Bien? La FDA es un instituto que regula la eficacia, la seguridad y la venta de productos. No es una asociación médica, no es capaz de regular el ejercicio de la profesión médica, para eso están los colegios médicos y los ministerios. Bien, solo regula los productos que hay en el mercado, su eficacia, su seguridad y sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Recién hablamos ahí medio de pasillo, ¿y ustedes cómo les impactó lo de la FDA? Y la verdad, está bien, hay un poco de idiosincrasia argentina de decir, no, yo soy más grande que Estados Unidos, no me importa. Pero por otro lado, la verdad es que el organismo en Argentina, que es similar a la FDA, que se llama ANMAT, nunca sacó un comunicado respecto a las mallas. Y yo recibo todos los días los comunicados del ANMAT, que es el organismo en Estados Unidos, en Argentina, perdón, prohibiendo o habilitando cosas, y nunca en todos estos años habló de las mallas de prolapso. Con lo cual, está muy bien que en Estados Unidos se esté analizando esto, pero si ustedes se fijan, en Europa y mismo acá en Latinoamérica, nosotros no estamos regulados por este mercado, no estamos regulados por esta asociación. Nuestras empresas, nuestras farmacias no necesitan la aprobación de FDA para poder vender sus productos. Pero ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos es el mercado más grande para este tipo de productos, ¿sí? Ustedes calculen que una empresa farmacéutica, si va a vender algo en Estados Unidos, significa más o menos el 50-60% del volumen de sus ventas a nivel mundial. Entonces, cuando FDA hace un anuncio, muchas de las empresas que trabajan con nosotros o que a nosotros nos proveen algún tipo de herramienta, frenan su actividad porque no les es rentable a nivel global. Pasó con Johnson con el tema de los mersoladores o con Johnson con el tema de las mallas para prolapso. En el momento que la FDA hizo un anuncio, la sacó del mercado y nosotros que usábamos esos productos no los tuvimos más. No porque se prohibieron en Argentina, sino porque Johnson no los vendía más. Pero bueno, continuemos un poquito más. ¿Cómo viene este tema de las mallas con la FDA en esta gran batalla? Bueno, empezó allá por el año 2008, donde se detectaron por reportes en Estados Unidos serios incidentes asociados al uso de las mallas. La FDA saca un primer anuncio, una primera advertencia, que la replica en el 2011. En el 2011, como habían pasado 3 años de su primer anuncio, fue un poco más insistente. Ya no se quedó con, muchachos, fíjense que esto puede traer algún problema, sino están teniendo grandes problemas. Les recomendamos a los médicos que se entrenen, que estén pendientes de los efectos adversos, que estén pendientes de los efectos adversos no solo de la malla, sino de cómo están poniendo la malla, de los instrumentos.
Piénsense, sitúense en el 2011, todavía poníamos mallas con trócares. ¿Se acuerdan que perforaban el ligamento sacroespinoso de abajo hacia arriba? ¿Algunos se acuerdan del Prolift, Apogee, Perigee? Bueno, agujas que pasaban y traían la malla y la recolocaban. Entonces, ¿qué instrumentos estamos utilizando? Avísenle a la paciente lo que le están haciendo. Díganle a la paciente qué cirugía le van a hacer, cuál es esa malla que le van a poner. Avísenle que esa malla es permanente, que no se le va a reabsorber, y avísenle que puede tener complicaciones. Básicamente algo que seguramente todos nosotros hacemos, pero que aparentemente en Estados Unidos no se hacía, porque muchas de las pacientes iban a un control postoperatorio y no sabían qué cirugía tenían hecha, con lo cual para el médico que la evaluó era muy difícil saber qué hacer cuando la paciente estaba complicada. Después del 2011, algunas empresas decidieron dejar de fabricar esos productos, sobre todo venderlos en Estados Unidos. Ahí fue donde se retiró, por ejemplo, Johnson. Y hace unos años atrás, en el 2016, la FDA saca un anuncio diciendo: las mallas han dejado de ser categoría 2 para pasar a ser categoría 3. En palabras fáciles, son implementos dejan de ser de bajo riesgo para pasar a ser de moderado riesgo, y se exigen para su comercialización y venta una serie de estudios premercado que tienen que cumplir las empresas que lo quieran hacer. Como un fármaco. Todos ustedes saben que para sacar un fármaco no es generar el fármaco, sacarlo al mercado y ver qué pasa con los pacientes. Hay una serie de pruebas que hay que hacer antes de poder sacarlo al mercado. Bueno, las mallas no tenían esa regulación en Estados Unidos, entonces uno recortaba una malla y decía, esta forma va a ser la mejor, le ponía un nombre comercial y la vendía. Ahora le pedía a las empresas que hagan estudios antes para ver si esas mallas eran seguras y eficaces antes de sacarla a la venta. Esto fue en el año 2016. Y le pedía que esos estudios tengan al menos 3 años de seguimiento. ¿Qué pasó en el 2019? Esos estudios todavía no estaban. Esos estudios todavía no arrojaban información, y la información que arrojaban no era del todo no era del todo confiable, no era del todo determinante. Entonces dice, bueno, la FDA, si yo pedí los estudios hace 3 años, con 3 años de seguimiento, y ahora no hay nada publicado que a mí me permita ver que efectivamente esto es seguro para las pacientes, ¿saben qué? No las vendan. Y ahí es donde se armó todo el lío del 2019 con la FDA. Eso es un poquito para que veamos el camino que recorrieron las mallas y la FDA. Esto de la FDA no es algo nuevo, de hecho lleva 11 años. El primer warning fue en el 2008. ¿Y por qué estamos hablando hoy de la FDA? Porque hasta ahora la FDA no había retirado del mercado estos dispositivos, los retiró ahora. ¿Bien? Entonces queda claro entonces que las mallas pueden ser peligrosas, no digo son peligrosas, pueden ser peligrosas. Definitivamente han tenido algo que no ha hecho que sea una aspirina o que sea un caramelo, como decimos nosotros, sino que en algunas pacientes han traído complicaciones, con lo cual tenemos que tener cierto cuidado con las mallas. Pero, ¿qué son las mallas? ¿Qué son las mallas para la FDA y para estos comunicados? Básicamente las mallas para la FDA son de 3 tipos. Son las mallas de incontinencia, las mallas de prolapso que se colocan por vía transvaginal y las mallas de prolapso que se colocan por vía transabdominal. Bien, todo tejido de polipropileno que le pongamos a una paciente para tratar el prolapso es considerado, o prolapso o una disfunción del piso pelviano, es considerado una malla para piso pélvico. Pero la verdad es que todo el foco de la FDA está dado sobre las mallas colocadas por vía transvaginal para en reparación de piso pelviano, ni para las mallas de incontinencia, ni para las mallas de prolapso por vía abdominal. ¿Pero por qué solo con las mallas por vía transvaginal? ¿Son las únicas que se complican? La verdad es que han tenido complicaciones. Ha habido reportes como este, fíjense este reporte. Tratamiento bárbaro, pero no bárbaro de bueno, sino de barbárico, ¿sí? O sea, es como estamos haciendo una mala praxis ya con el hecho de nombrar la malla, según este tipo de informes. Y sí, sin duda han tenido complicaciones, hay pacientes con severas complicaciones, pero no solo pasa con las mallas por vía vaginal. Si uno ve, hay estudios que dicen que las mallas puestas por vía vaginal y puestas por vía abdominal quedan en el mismo lugar, cumplen la misma función. Entonces, ¿cuál es el problema de la malla por vía vaginal? ¿Se complica más? Y la verdad que las mallas de polipropileno para la colposagropexia tienen también complicaciones y tienen tasas de complicaciones grandes. Yo no sé qué prefieren ustedes, si una erosión por vía vaginal
o una osteomielitis del promontorio por una infección en el punto de la malla de la colposacropexia. Estoy poniendo los dos extremos, obviamente, ¿no? Pero, digamos, tienen complicaciones, tienen potencial de complicarse las mallas por vía transabdominal. De hecho, hay estudios ahora que están comparando la seguridad y los riesgos de las dos vías. Fíjense que la mayoría de estos estudios, ¿de dónde vienen? De Europa. ¿Por qué? Porque son los que siguen usando las mallas y son los que siguen diciendo, ojo, a nosotros el mercado americano no nos regula y nosotros queremos seguir teniendo técnicas para las pacientes. Entonces, básicamente, las mallas vía vaginal, lo que sí tuvieron fue un crecimiento durante décadas desde lo comercial. Cada vez había más kits distintos, cada vez había más médicos operando este tipo de cirugías. La verdad es que la cirugía de piso pélvico, que era considerada una cirugía compleja, con estas herramientas se volvieron mucho más simples y médicos de muy bajo volumen, como decía hoy Jaime cuando hablaban de los volúmenes quirúrgicos que cada uno tiene, los cirujanos de bajo volumen empezaban a usar estas técnicas porque eran fáciles, porque eran rentables y a partir de ahí había grandes complicaciones. Pero yo siempre digo lo mismo, se puso la mira sobre el arma y no sobre el que está usando el arma. El problema era la malla, no que un cirujano que operaba a una paciente por año usaba una malla de 4 cuerpos, 9 brazos y 72 gramos por cada milímetro de peso. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde estaba el problema del foco. Y si había plata atrás de esto, en Estados Unidos hay una industria que funciona muy bien, que es la industria del juicio. Entonces, si teníamos dónde ir a buscar dinero, los abogados decidieron empezar con la judicialización de esto. Y es ahí donde la alarma se le prende a la FDA. El aumento de los juicios y los valores de los juicios en Estados Unidos asociados a las complicaciones de la malla fue lo que le prendió la alarma a la FDA y por eso atacó. ¿Hubo juicios contra mallas por vía abdominal? Sí, los hubo. ¿Hubo juicios contra mallas por sling? También los hubo. Pero los más grandes estuvieron en las mallas por vía vaginal. Y es ahí donde está el foco. ¿Por qué? ¿Cuántas empresas tenían mallas para vía abdominal? 2. ¿Cuántas tenían mallas para vía vaginal en Estados Unidos? 50. Se fue el mayor negocio que había y fue por eso que el foco estuvo puesto ahí. Entonces avancemos un poco más. ¿Qué pasó cuando la FDA habló? Y a mí lo que me importa es escuchar un poco a los médicos de Estados Unidos, que son los que están regulados por este organismo. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Básicamente sacaron un comunicado donde decían que la restricción completa de las mallas o del polipropileno no estaba o no se leía en el espíritu de la comunicación de la FDA. ¿Por qué? Porque había mallas que no estaban siendo retiradas del mercado. Ahora vamos a ver por eso. Y además no se desprendía de la investigación. Que la decisión sobre las alternativas quirúrgicas no es regulada por la FDA, sino que es regulada por el médico y el paciente. Entonces, en ese ámbito la FDA no les puede decir a los médicos qué decirle a las pacientes ni qué cirugía usar. Lo único que hizo fue sacarle la herramienta que estaba en el mercado. Por otro lado, decía que una prohibición del uso de mallas en Estados Unidos, insisto, la FDA no prohibió usar mallas en Estados Unidos. La FDA sacó del mercado las únicas 2 marcas de malla que quedaban. Es un juego de palabras, pero ahora lo vamos a entender. Dice, si ustedes me piden a mí que haga estudios con mallas para asegurar mi eficiencia o mi eficacia, no me prohíban usarlas porque es imposible que haga un estudio con algo que no está prohibido, porque o hago algo legal o hago algo ilegal. No tiene coherencia. De hecho, no hay prohibición por ese lado. En algunas circunstancias, dice el Colegio Americano de Uroginecólogos, en algunas circunstancias la malla transvaginal para el prolapso de órganos pélvicos puede ser una opción quirúrgica adecuada. Cuidado con esto. Entonces, no estamos descartando que las mallas por vía vaginal son mala praxis. Cualquier restricción a los slings o al tratamiento abdominal no son parte del comunicado de la FDA, con lo cual no deberían verse afectados. Y por último, en lugar de una prohibición de la malla, recomendamos la implementación de pautas de credencialización para los cirujanos, para que cirujanos calificados solamente realicen este tipo de procedimientos. Sacaron el foco sobre el arma y lo pusieron sobre el que manipula el arma. ¿Bien? ¿Y cuál fue la reacción de estos uroginecólogos en Estados Unidos a la prohibición? Fíjense, mismo comunicado, misma página. Básicamente dicen, recorten ustedes sus propias mallas y pónganle las mallas en las pacientes que necesiten. No tienen la herramienta en el mercado porque las marcas no existen. Bueno, no está prohibido, no es ilegal poner una malla. Así que compren la malla, recórtenla y síganla usando si es que la necesitan. Bien, ¿a qué les hace acordar esto?
a la ley seca más o menos. No se puede vender alcohol en Estados Unidos, se pusieron un montón de fábricas clandestinas de alcohol. Bueno, hoy las mallas se siguen usando en Estados Unidos, pero son las que nosotros acá llamamos las handmade o las propias, que acá nosotros las usamos por una cuestión de costos. En Estados Unidos las usan ahora porque es lo único que les quedó. Y este punto de comunicado de la Asociación de Uroginecología de Estados Unidos me llamó mucho la atención. Dice, en algunas circunstancias es como que abrió una puerta a seguir usando mallas. Entonces no está tan prohibido. Pero antes de empezar a ver cuál es esa puerta que está abierta, yo quiero hacer una aclaración, porque si bien acá es cuando recomendamos mallas después de la FDA, me parece que el punto más importante de todo esto es entender cuándo nunca deberíamos usar una malla. Y ese nunca debemos usar una malla está en pacientes que tengan dolor pelviano crónico, en pacientes que sean diabéticas con mal control, en pacientes que estén inmunosuprimidas, en pacientes que tienen la vagina llena de lesiones, en vaginas que son cortas o estrechas, en prolapsos chiquitos o en pacientes muy jóvenes. En estas pacientes no deberíamos usar malla. Y me parece que eso es lo principal que tenemos que entender para no llegar al extremo que llegaron en Estados Unidos con la cantidad de juicios. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos a estas pacientes con cualquier otra alternativa, seguramente no vamos a tener la tasa de complicación que ellos tienen. El problema es que ayer le ponían mallas y de hecho Johnson en un momento había sacado una malla para prolapsos de segundo grado. ¿Sí? Ya el negocio iba tan adelantado que ya no era para los prolapsos grandes, sino para el prolapso chiquito, por las dudas poner una malla también. Obviamente nunca prosperó. Yo fui al lanzamiento de ese producto y la verdad que uno lo veía y decía, esto no tiene vida porque es lo mismo que hacer una colporrefia anterior, y efectivamente no prosperó. Pero bueno, entonces vamos a analizar esta puerta que nos dejaron abierta y vamos a ver a quiénes sí. Según el mismo comunicado, en Estados Unidos dice que para personas con alto riesgo, donde el beneficio pueda justificar el riesgo, Cochrane en el 2012 dice que la malla mejora el resultado anatómico y disminuye la sensación de prolapso, aunque aumenta los riesgos en algunas pacientes. Y básicamente las indicaciones que reservaban los uroginecólogos de Estados Unidos eran pacientes con prolapso recurrente después de una reparación con tejido nativo, o pacientes en los que el abordaje abdominal puede presentar riesgos quirúrgicos adicionales y potencialmente más significativos, como comorbilidad pulmonar, adherencias intraabdominales, etc. Es decir, en pacientes que no puedo operar por vía abdominal, la malla podría ser un buen recurso si necesito hacer una cirugía. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, en el centro donde yo estoy, y la verdad es que viendo las opiniones de muchos médicos argentinos, les podría decir que es representativo de lo que se hace en Argentina. Nosotros tenemos una gran diferenciación. Una cosa es la malla transvaginal y otra cosa es el sling apical. ¿Sí? La malla, por volumen de malla, nosotros no consideramos que todo polipropileno puesto en una señora por prolapso sea el concepto de malla transvaginal y traiga todos esos riesgos, sino que hay algo que se puede asociar más parecido a lo que son el uso de sling para incontinencia por la cantidad de polipropileno que usamos, que es el concepto de sling apical. Lo que sí no hacemos de ninguna manera es poner mallas en los prolapsos de compartimiento posterior. Eso definitivamente no. ¿Qué es el sling apical? El sling apical es un concepto, como les decía. El sling apical es tratar de usar tejido foráneo, polipropileno, para reconstruir esto que tanto y tan bien hablaron hoy con respecto a la importancia del componente apical. Fíjense que en 2 de las 3 presentaciones que vimos hoy, 3, porque Jaime un poquito también dijo cuando revisaba a la paciente, el hecho de descubrir este prolapso apical que tenemos que encontrar. Porque aparentemente el prolapso apical es el mal mayor. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Usar la mínima cantidad de polipropileno para poder reparar estos ligamentos, sobre todo el útero sacro. Entonces ahí nace nuestro concepto de sling apical, que en algunos lugares llaman la técnica híbrida, que es esto de poner un sling apical y una colporrafia, ¿sí? Con excelentes resultados publicados. ¿En qué está flojo el sling apical? En papeles, como digo yo. ¿Por qué está flojo de papeles? Porque no hay muchas publicaciones. De hecho, cuando uno encuentra solo esta. No hay mucha evidencia. Está en nosotros empezar a generarla. Nosotros ahora tenemos ganas de hacer un estudio, pero en Argentina es muy difícil poder hacer un estudio bueno, con buena casuística, porque nos es muy caro y hoy Argentina no está para ese tipo de inversiones. Pero bueno, la verdad es que conceptualmente y en la experiencia anda muy bien. En los papeles no tenemos tanta evidencia que nos respalde.
Y ese concepto del sling apical viene asociado a una serie de mejoras sobre las técnicas clásicas que utilizábamos. Por ejemplo, para la colporrafia anterior, la reinserción de la colporrafia anterior sobre el apical, que es algo que se habló hoy cuando hablaban de colporrafia anterior, Oscar estuvo hablando de eso, ese reinsertar el final de la colporrafia sobre el cuello, o en este caso sobre el sling apical, me asegura mejor resultado del tratamiento de la pared anterior. Otra cosa que es muy útil en la pared anterior y que se desprende de algunos estudios de Delancey es que cuando nosotros reparamos la pared anterior, la dimensión que más afectada está en la pared anterior es la longitud y no tanto el ancho. Sin embargo, históricamente siempre explicamos la pared anterior, con lo cual tratamos más el ancho que la longitud. Entonces ya hay varios trabajos que demuestran que puntos en U, puntos que lo que hacen es, en vez de hacer puntos de aproximación, este tipo de puntos tratan no solo el ancho, sino el largo de la vagina. Y ese acortamiento de la vagina mejora los resultados a largo plazo de la colporrafia anterior. Entonces, no solo el concepto del sling apical, sino tratar de ayudar con las técnicas clásicas a ese sling. ¿Y qué pasa con las mallas? Ahora sí vamos a responder la pregunta. ¿Cuándo las indicamos? Bueno, básicamente las recurrencias es una buena oportunidad para poder indicar una malla. ¿Por qué? Porque hay bastante evidencia que dice que cuando uno opera a las pacientes que tienen recurrencia y las hace con tejido nativo o las hace con malla, el primer año todo parece muy bonito, pero a partir del segundo año las pacientes que se reparan con tejido nativo empiezan a recidivar. Pero no recidivar anatómicamente, sino que se empiezan a volver sintomáticos. En cambio, las pacientes que fueron reparadas con malla, no. Entonces, en ese sentido, las mallas para el prolapso recurrente, y ojo, recurrente de prolapso quiere decir que yo le traté a una paciente un prolapso anterior o apical y la paciente vuelve a tener un prolapso apical anterior. ¿Se entiende? Porque si yo le operé un prolapso anterior y la paciente vuelve con un prolapso posterior, eso no es una recurrencia. Si yo le operé un prolapso posterior y vuelve con un prolapso anterior, eso no es una recurrencia. Bien, la recurrencia es mismo compartimiento que ya fue operado. Entonces, en esas pacientes sí. Para resumir, ¿qué indicamos nosotros? Sling apical cuando hay compromiso apical, siempre. Sin contraindicación de la vía vaginal. Cuando queremos hacer una histeropexia, las técnicas que hoy habló Oscar son excelentes para el tratamiento apical, ¿sí? Las uterosacrales, las mismas de al sacroespinoso clásica, pero son un poco peores para la histeropexia. Y ni hablar si uno quiere hacer un uterosacral alto con el útero puesto, lo incómodo y lo difícil que es técnicamente, con la cual la mayoría de esas técnicas incluye la histerectomía. Y cuando hacemos una histerectomía, aumentamos el tiempo quirúrgico, agregamos complicaciones o posibilidad de complicaciones. Entonces, cuando uno quiere hacer la histeropexia, este tipo de conceptos anda muy bien. Pacientes jóvenes de la mano con la histeropexia. Nosotros hemos operado con sling apical pacientes que desean fertilidad, ¿sí? Y que algunas se embarazaron. Si lo hacemos por vía anterior, le decimos que le avise a la obstetra que tiene hecho un cerclaje permanente, porque si no, va a estar lindo el trabajo de parto, no va a dilatar nunca. Imagínense un sling envolviendo todo el cuello, no dilata más esa paciente. Pero bueno, y siempre el sling apical asociado a otras técnicas, lo que le decía hoy, la colporrafia anterior y demás. Cuando una malla, prolapso recidivado en el mismo compartimiento, asociación apical y anterior, y cuando tenemos una contraindicación para la vía vaginal. Bien, eso es un poquito nuestra experiencia, eso es un poquito lo que nosotros hoy estamos usando las mallas, y bueno, queda que ustedes nos digan cuándo usan ustedes. Les agradezco mucho haber escuchado y bueno, seguimos charlando. Wow.